Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a Cristo en nuestra familia este domingo 27 de agosto del año 2023. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones, como lo hacemos en cada reunión. Le damos gracias a Dios por sus múltiples misericordias. Le damos gracias a Dios porque su palabra dice que Él siempre es bueno. Le damos gracias a Dios porque nos ha colmado de favores. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Creo que es un buen día para que hagamos un recuento de las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Todas las que traiga a su memoria. De repente platico con mi esposa, ella dice que se acuerda de cuando ella tenía meses de edad, lo cual parece asombroso, pero hay evidencia de que esto es cierto, porque cuando platica con su mamá hay hechos que solamente son posibles durante ese tiempo que ella tenía meses de edad. La mayor parte de nosotros no nos acordamos de la mayor parte de nuestra infancia hasta que tenemos 5, 6 o 7 años. El salmista exclama: bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios, porque ciertamente Dios es el que nos sostiene. Dios, dice su palabra, es el que pelea nuestras luchas en el día a día por todos y cada uno de nosotros. Dios es el que nos colma de favores y sacia de bien nuestra alma. Luego entonces hay tantas cosas para darle gracias a Dios. Llegamos a un punto en el que quizás necesitamos pedirle a Dios entendimiento para comprender la dimensión y la importancia que tiene el hecho de que Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo hace alrededor de 2000 años y lo envió en forma de hombre a habitar aquí en la tierra con un propósito. El propósito final tenía como objetivo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa muerte tenía un propósito. Había una razón fundamental. La muerte de nuestro Señor Jesucristo garantizaba la compra de todos y cada uno de nosotros, para que fuésemos rescatados, redimidos, dice la palabra, porque estábamos condenados a la muerte eterna. Estábamos condenados, no teníamos esperanza y ni siquiera podemos comprenderlo, entenderlo, pero esa es la verdad. Estábamos condenados a la muerte eterna. Nuestro paso por esta vida ocupa un tiempo en el espacio, pero nuestra alma, dice la palabra de Dios, vivirá eternamente. Oramos para que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no haya sido en vano, no haya sido inútil, y venga a nosotros, como dice su palabra, la luz del entendimiento, la luz de la comprensión, que yo pueda comprender, y en la medida que puedo comprender, yo pueda aquilatar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el dolor del corazón de Dios al haber entregado a su Hijo y verlo morir como hombre. Son cosas en las que no reflexionamos y no meditamos, pero son verdad, están escritas para que nosotros hoy podamos conocerlas, podamos entenderlas, y en la medida que las conocemos y las entendemos, nosotros podamos en el día a día, en un día como hoy, venir ante Dios y decirle: gracias Dios
porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Cómo podría agradecerte? ¿Cómo podría yo, Señor, estar ante ti? Te doy gracias, Dios. Te doy gracias. Te doy gracias porque no solo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que a través de su muerte y su ascensión a los cielos nos fue prometida la venida del otro Consolador. En griego se llama el Paracleto, el ayudador, consolador, abogado, intercesor, el cual nos llevará a toda justicia y a toda verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios. Le pedimos al Señor que hoy permita que su Espíritu venga esta mañana a cada uno de nosotros. Personalmente yo le pido al Señor que venga para que limpie mi mente, limpie mi corazón, limpie mi mente de cualquier distracción, de cualquier pensamiento humano, limpie mi corazón de cualquier amargura, de cualquier tristeza, y yo pueda ser un portavoz adecuado de su palabra, y que esa palabra pueda llegar a usted, y que esa palabra pueda hacer lo que el Señor quiere que haga. Al que necesita consuelo, consuelo. Al que necesita exhortación, exhortación. Al que necesita ánimo, ánimo. Al que necesita sanidad física en la voluntad del Señor, si Él quiere hacerlo, que reciba sanidad física, que reciba sanidad en su alma. Le damos gracias al Señor. Hay tanto por agradecer todos los días y cada día. Le damos gracias y le pedimos que este tiempo que nos permite tener sea conforme a su palabra y que su palabra permita una transformación en cada uno de nosotros, porque si la palabra de Dios no lo está transformando, en vana es la predicación, en vana es la palabra de Dios, en vano son los esfuerzos, dice el Señor. Debe haber un cambio en nosotros, debe haber una transformación en nuestra naturaleza, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de interactuar con los demás. Y es cada día. Si un día lo logró, nada le garantiza que el día siguiente lo podrá usted hacer. Es en el día a día, como dice la palabra de Dios. Cada día tiene su propio afán. Cada día, a cada día vivimos conforme a la voluntad del Señor. Le pedimos pues entonces que su palabra venga a nosotros, se anide en nosotros, se caiga en buena tierra para que a su tiempo dé el fruto que Dios quiere y transforme sus vidas, la vida de sus familias, la vida de sus vecinos, la vida de sus hijos, la vida de sus familiares, y que sea transformado y que todos vengan a la luz del entendimiento en Cristo Jesús. Ese es el deseo del corazón de Dios. Le damos gracias, gracias al Señor. Le pedimos y le damos gracias también por la vida de todos y cada uno de ustedes. Como lo hemos hecho en todas nuestras reuniones, la importancia de proclamar la palabra de Dios. Vamos a hacer la proclamación, ya se las he enviado, les pasé las escrituras en las cuales están fundamentada esta proclamación. Y esta proclamación empieza diciendo: Jehová, Señor, así como está lejos el oriente del occidente, así, Señor, así tú has hecho alejar mis rebeliones y mis maldades, y me has sacado de la oscuridad, me has sacado de la incertidumbre, me has librado de la muerte, y me has dado vida para que no descendiese yo a la sepultura, porque si yo descendiese a la sepultura y me convirtiera en polvo, yo diré: ¿acaso, Señor, te podrá lavar el polvo?
¿Acaso desde ahí yo podría alabarte? Tú eres el que me ha dado vida, Señor. ¿Cómo no habría yo de bendecirte y alabarte por tantos favores y misericordias? Tú eres el que me esfuerza y me llamas delante de tu presencia para decirme: pongámonos a cuenta, pongámonos a cuenta. Y si mis pecados delante de ti fuesen como la grana, tu palabra dice que tú los volverás blancos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, tú los harás blancos como blanca lana. Y aún más, tu palabra dice que los echarás al olvido. Tú eres, Señor, el que me sostiene. Tú eres el que por amor borra todas mis rebeliones y olvida todos mis pecados. Tú eres el que perdona mi maldad y olvida mis pecados. A diferencia mía, tú no retienes para siempre tu enojo, ya que te deleitas en tu misericordia y sepultas mis maldades. Echas mis maldades en lo profundo del mar, y hoy sé que en Cristo Jesús tengo redención por su preciosa sangre, y tengo perdón de mis pecados por las riquezas de su gracia, y tengo vida juntamente con Él, con mi Señor Jesucristo. Él anuló el acta de los decretos en contra mía y los clavó en una cruz para testimonio de todos. Confesaré mis pecados en la seguridad de que tú eres fiel. Tú eres fiel y justo para perdonarme, para limpiarme y para darme esperanza bendita de vida eterna, prometida desde el principio de los siglos. Amén. Le damos gracias al Señor por esta preciosa proclamación. Les invito para que usted durante la semana repita esta proclamación de mañana, de tarde, reflexione en ella, piense en ella, analícela, hágala personal. Es una forma de dirigirse al Señor y tenga la seguridad de que el Señor le escuchará más allá de lo que pueda comprender o entender. Ha sido una semana con bastante trabajo, y al decir con bastante trabajo no hablo de un esfuerzo físico, aunque ciertamente nuestro cuerpo se fatiga, se cansa, necesita descansar, necesita reponerse, necesita alimentarse. Y al decir esto recuerdo lo que nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos en aquel pasaje en donde Él está con la mujer samaritana, cuando nuestro Señor Jesucristo les decía a ellos: yo tengo una comida que ustedes no saben. Ellos habían ido a traer alimento y ahora Él les decía: yo tengo una comida que ustedes no saben. Y los discípulos pensaban y decían: ¿le habrá traído alguien de comer? Alguien le dijo: Señor, pero no has comido. Y nuestro Señor Jesucristo les respondió: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad del Padre viene expresado a través de la palabra. El leer la palabra, el analizar la palabra, el comprender la palabra, el atesorar la palabra, es la comida del cielo para todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos fortalece en el día a día. Nuestra petición delante del Señor es que usted pueda tener alimento todos los días, en el día a día. Y dentro de esta semana, con bastantes situaciones, no ha sido nada fácil, no ha sido nada sencilla. Han llegado nuevos pacientes,
algunos que ya estaban en tratamiento, la enfermedad ha vuelto a manifestarse y cada que esto ocurre, yo en su momento trato de orar, trato de pedirle al Señor dirección, entendimiento, y al hacerlo específicamente con algunos de ustedes, el Señor me traía a la memoria el testimonio de una mujer que fue diagnosticada con un cáncer en donde no se sabe dónde se originó. Dicho cáncer afectó su hígado. Ella consultó diversos especialistas en Estados Unidos. Los 6 especialistas coincidían en el diagnóstico y en el pronóstico. No le daban un pronóstico adecuado. De hecho, su sobrevida no iba más allá de 6 meses. Y esta mujer era una mujer de fe, era una mujer de oración. Cuando regresó a su casa, ella dijo: ya escuché la sentencia de los hombres, pero aún no tengo la sentencia de Dios. Y al decir esto, ella empezó a refugiarse en la palabra de Dios. De hecho, escribió un libro, se llama Sanada del Cáncer. Si alguno de ustedes desea más información, puede contactarme a través de mi WhatsApp o enviándonos un correo. La mayor parte de ustedes lo tienen, creo que es más fácil por el WhatsApp, solicitándome información al respecto. Y yo recordaba, porque hace algunos años, porque tiene muchos años que leí este testimonio, esta mujer Dios la levantó de una manera sobrenatural, de una manera que quisiera yo como médico que ocurriera en el día a día, todos los días. El deseo de mi corazón humano es que todos y cada uno de ustedes, viendo sus necesidades, fuesen levantados, que tuvieran sanidades físicas que escaparan a la comprensión de los médicos. Pero no ocurre siempre, pero sí ocurre. No ocurre siempre, pero sí ocurre. Esa es la voluntad de Dios. No podemos comprenderla y entenderla, pero Él ha dejado un libro, un manual, para que yo pueda ir a Él y tratar de comprender la voluntad del Señor. Esta mujer fue sanada completamente y escribió ese libro. Y yo me di a la tarea de tomar los versículos que ella fue anotando, versículos de sanidad, distintos versículos de sanidad, en los cuales ella dice que los repetía como la medicina, de mañana, de tarde y de noche, 3, 4 veces al día, una y otra vez, creyéndolos, declarándolos, proclamándolos, atesorándolos, convencida de que lo que estaba leyendo en la palabra con sus ojos y escuchando con sus oídos estaba ungida con el Espíritu de Dios y atesorando para sí ella esa palabra. Esa es nuestra invitación con ustedes. A algunos de ustedes, de hecho, les hice llegar esta presentación que viene como en PowerPoint o en Filminas, y la exhortación son alrededor de 130 versículos. No los lea todos y no los repita todos, pero sí tome 1 o 2 todos los días, medite en ellos, reflexione en ellos, apodérese de ellos y proclámelos con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Quizás el Señor no lo sane físicamente, pero lo que sí va a hacer el Señor, y eso el Señor sí me ha permitido observarlo, es sanar las heridas de su corazón, transformar sus corazones, preparar sus corazones, traer un bálsamo de sanidad sobre sus vidas, traer paz sobre su mente, sobre su alma, sobre su corazón. Entonces, les pido por favor a todas las que estén interesadas que me manden un WhatsApp, o voy a procurar subirlo a los distintos grupos en donde vienen estos versículos de sanidad. Recuerdo ahorita a un amigo que le habían diagnosticado un problema en el páncreas. La verdad es que yo no sé exactamente si era un tumor maligno o no,
pero él iba en el día a día adelgazando, perdiendo pesos, iba sintiendo mal. Los médicos le dijeron que iba a llegar un momento en el que ya no iba a poder comer nada y que cuando ese momento llegara, el final estaba cerca, que se preparara para morir. En el paso del tiempo así ocurrió. Llegó un momento en el que ya no podía comer, vomitaba, empezó a desnutrirse, a deshidratarse, empezó a adelgazar, a perder peso y lo llevaron al hospital muy debilitado. Llegando al hospital, los médicos le conocían y uno de los médicos le llamó por su nombre y le dijo: bueno, hemos hablado de esto anteriormente y creo que el tiempo ha llegado. Él aceptó y dijo: está bien, y estuvo postrado en una cama. El testimonio es este: pues estando postrado en la cama, él era un hombre que buscaba la palabra de Dios, que buscaba a Dios. Me tocó estar en su casa visitándolo y su esposa me decía: está orando. Y cuando me decía estaba orando, yo lo veía del otro lado de la mesa, postrado en el piso, clamando a Dios, teniendo ese tiempo de devoción con Dios. Era un hombre de oración, soy testigo de ello. Era un hombre que leía la palabra, soy testigo de ello. Y ahora está en una situación en la que estaba muriendo. Estando postrado en la cama, él abrió su corazón y me comentaba que empezó a decirle a Dios: Señor, mi vida es tuya, a ti te pertenece. Pero si en tu misericordia está extender mis días, Señor, aquí estoy. Si hay un propósito en ti para mí, si hay un propósito tuyo, Dios, para mi vida, para que mi vida sea de servicio y de utilidad para ti, para tus propósitos, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Pero necesito que me hables. Sea que vaya a morir o sea que vaya a vivir, yo necesito que tú me hables, Señor. Dice que él, después de derramar su corazón, en un momento determinado, tomó su Biblia, la abrió, y el primer lugar en el que se posaron sus ojos fue en el Salmo 118, versículos 17 al 19, si no mal recuerdo. En términos más o menos, dependiendo la versión que usted lea, el versículo dice: ciertamente viviré y no moriré, y contaré las obras de Dios. Me hirió gravemente, mas no me entregó a la muerte. Él lo leyó y me comenta que lágrimas salieron de sus ojos porque para él ese era el mensaje que Dios tenía para él en ese momento. Él en su esencia, en su persona, sintió que ese mensaje era para él, que Dios le estaba diciendo: ciertamente vivirás y no morirás, y contarás de mis maravillas, contarás mis obras. Te herí gravemente, pero no te entregué a la muerte. Hoy él sigue vivo, goza de muy buena salud, por cierto. Es un hombre un poco mayor que yo. Y estos testimonios son los testimonios que Dios permite que uno pueda tener acceso y conocimiento para dárselos a aquellos que están pasando por circunstancias difíciles. Ese es el Dios en el que debemos de creer. Ese es el Dios en el que yo creo. Es un Dios para el cual no hay nada imposible. Para nosotros sí hay imposibles. Humanamente hay imposibles. Humanamente estamos limitados. Humanamente en nuestras fuerzas hay cosas que no podemos hacer. La Escritura dice que no puedo añadir un codo a mi estatura, ni agregar un cabello. Pero hay cosas que para Dios sí son posibles. Esta expresión de para Dios no hay nada imposible fue una expresión que el Señor dio cuando María, la madre de Jesús, la madre biológica en la tierra, quedó embarazada.
y su prima Elizabeth, que tenía un diagnóstico de esterilidad, se había embarazado. Y es ahí donde esta expresión surge y dice, porque para Dios no hay nada imposible. Debemos de tomarlo exactamente conforme a los propósitos de Dios. Había un propósito en esas mujeres de la voluntad de Dios. Una era que la madre biológica de Jesús diera en su tiempo parto y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La otra, Elizabeth, 6 meses de embarazo adelantada, dio nacimiento a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el profeta que iba delante de Dios anunciando su venida. De hecho, en el pasaje, cuando él bautizaba en los ríos del Jordán, bautizaba en agua, en un bautizo que se llama bautizo de arrepentimiento, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece, él, emocionado, eleva su voz y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les hablé. Este es del cual yo no soy digno ni siquiera de agacharme para abrochar sus sandalias. Este es el Cordero de Dios. Dentro de la voluntad y los propósitos de Dios está que nosotros tengamos esa misma vivencia, que tengamos esa misma experiencia y que en nuestra vida, en el día a día, nosotros podamos decir exactamente igual: Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Ese es el deseo del corazón de Dios, que nosotros tengamos ese entendimiento. Pero humanamente nos es difícil. Humanamente necesitamos un proceso. En nuestra humanidad nos vamos llenando de distintas emociones, buenas y no tan buenas. Las no tan buenas generalmente traen a nosotros amargura, dolor, tristeza, depresión. Y nos va atrapando como un monstruo que nos tiene encadenados cuando somos presas por distintas circunstancias. En la reunión pasada hablábamos de que era necesario el arrepentimiento y el perdón. Hablábamos también de que es tan fácil que entre nosotros, humanamente hablando, podamos sentirnos ofendidos, aun cuando la persona que aparentemente nos ofende no haya sido su intención, voluntaria o involuntaria. Simplemente hay algo que en nosotros humanamente puede hacer que nos sintamos ofendidos, y al sentirnos ofendidos, entonces generamos dentro de nosotros una reacción, lo tomamos como una ofensa, y esa ofensa nos produce enojo, y ese enojo nos produce rebeldía, nos produce molestia. Si eso continúa, eso empieza a traer resentimiento a nuestra vida y amargura. La amargura finalmente, si no es eliminada, nos lleva a estados que médicamente los conocemos como depresión. O incluso de manera secular las personas dicen: yo creo que tal persona está deprimida. No se baña, no se peina, no se arregla, no quiere salir, no quiere trabajar, no se esfuerza, no quiere hacer absolutamente nada. Y sé que esto, a aquellos que están pasando por un proceso de enfermedad, les es muy familiar, porque seguramente hay mañanas que no quieren levantarse, seguramente hay mañanas en las que su cuerpo está adolorido, seguramente no quieren ni pararse al baño, no quieren arreglarse, no tienen humor, sienten que la vida se ha escapado. Pero el Señor quiere hablarles, el Señor quiere decirles: aún no es el fin, aún no es el fin, porque humanamente nosotros lo queremos marcar,
Porque no estamos preparados. ¿Por qué no estamos preparados? Porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué no conocemos la palabra de Dios? Porque a lo mejor nadie se ha acercado a hablarnos de ella. O quizás hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. Quizás hemos sido socialmente, nos hemos sentido abrumados, molestos cuando alguien viene y se acerca y nos quiere hablar de la palabra de Dios, pero déjeme decirle que tarde o temprano vamos a ser confrontados con la palabra de Dios. Todos, absolutamente todos. No hay uno que se vaya a escapar. Ni el que sea muy bueno, ni el que esté haciendo todas las cosas malas y desagradables delante de Dios. No hay nadie. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando nuestros días en esta vida terminen, así como la conocemos, todos compareceremos delante de la presencia de Dios. Todos compareceremos delante de la presencia de Dios. Y ese día será un día muy difícil para nosotros. Porque ¿qué diremos delante del Creador? ¿Qué diremos delante del Creador? Cuando Él quizás nos pregunte, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con el esposo que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con los padres que te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cada uno responderá. Quizás las respuestas que demos delante de Él solamente estén llenas de humanidad y no revestidas de la palabra de Dios. Preparémonos mientras nosotros nos encontramos aquí. La reunión pasada hablamos de la importancia del arrepentimiento y el perdón. Y el arrepentimiento y el perdón están expresados en distintos pasajes de la Escritura. Señalamos algunos de ellos en Mateo 4:17, Hechos 3:19, Lucas 24:46, 47, en donde dice arrepentíos y convertíos, y parece que está por todos lados. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Arrepentíos y convertíos. ¿Cómo iba Juan el Bautista delante del Cordero de Dios? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de las cosas que pensamos que son buenas y que no están acordes a la palabra de Dios, porque hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. No entraría en ejemplos, que actualmente tenemos muchos. Basta con prender la televisión para ver muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Los que no conocen a Dios, ni siquiera puede pasar por su pensamiento ni por su mente. ¿Y cómo se sentirá Dios? ¿Cómo estará el corazón de Dios en este día? En la palabra de Dios, en el libro de Isaías, el Señor habla de un pueblo que Él escogió, y dice: este pueblo no entiende, este pueblo es duro de entendimiento, este pueblo es duro de corazón, este pueblo ha endurecido su corazón, porque solamente hacen su voluntad, porque solamente marcan los caminos que ellos quieren seguir, pero no siguen los caminos que yo les he marcado. Y mis caminos son de bien, mis caminos los llevan a una relación conmigo. Pero este pueblo no quiere escucharme. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, están endurecidos, están ciegos, están sordos. La pregunta es: ¿y cómo estamos nosotros el día de hoy? ¿Acaso ni siquiera nos damos cuenta? Médicamente, entre un médico y otro, a veces cuando vemos un paciente que tiene un diagnóstico en el cual necesita poner atención y no quiere, nosotros empleamos una expresión que dice: oye, no le cae el 20, no le ha caído el 20, no quiere entender, no quiere comprender, tiene una negación. Bueno, esa expresión, no les cae el 20, no quieren entender, tienen una negación,
así son los que viven fuera de la palabra de Dios. Así son los que se apartan de los caminos de Dios. Y si no conocen, eso no disminuye la gravedad del asunto. Y si conocen, es mucho peor, porque han escuchado, han conocido, pero hay algo en ellos en el cual han decidido apartar a Dios de su vida. Oremos para que el Señor los traiga a la luz del entendimiento. Luego entonces necesitamos arrepentirnos, convertirnos para que nuestros pecados sean perdonados y podamos venir delante de la presencia del Señor. Y quiera Dios que al hacerlo, ponga en nosotros tiempos de refrigerio. Quiera Dios poner en nosotros tiempos de refrigerio. La palabra del Señor nos anima, nos exhorta en todo momento para atender a todos los que están pasando por situaciones difíciles. En esta semana, el día jueves, me levanté y leí una escritura, y esa escritura tiene que ver con el hecho de que pasamos por pruebas, pasamos por situaciones difíciles todos los días. Y esa misma escritura, vi un paciente de primera vez, un paciente joven de 40 años, en el cual él me decía, yo no esperaba que esto pasara en mi vida. Yo no esperaba que esto pasara en mi vida el día de hoy. No sé si quieras, porque se fue la señal aquí, o darme... Pero básicamente la escritura lo que dice es que el Señor no nos ha dado ninguna prueba, gracias, por la cual nosotros no podamos salir adelante. De hecho, la palabra del Señor dice, se apagó. Perdón. De hecho, la palabra del Señor dice que juntamente con la prueba el Señor traerá la solución. Ahora, el pasar por diversas pruebas para nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, hay un propósito en el cual quizás nosotros no podamos entenderlo. Esta es la anterior. Nosotros no podamos entenderlo. Pero dice la palabra de Dios que el hecho de que yo pase por una circunstancia difícil, que pase por una situación complicada y en la cual en ese momento yo no pueda entender y yo busque la consolación de Dios, la prueba tiene varios propósitos. Uno es que yo busque la presencia de Dios en mi vida. Y el segundo es que de lo que yo aprenda en esa prueba, yo pueda ser consuelo y exhortación para otros que están pasando por esa misma situación. Voy a repetir. Si yo paso por una situación difícil, el Señor tiene la solución, aunque yo no pueda comprender o entenderla. Y el que yo pase por una situación difícil es para que haya un proceso de aprendizaje en mi vida y que de lo que yo aprenda de esa situación yo pueda ir y también decirles a otros cómo la mano de Dios intervino en mi vida para que ellos tengan ese mismo consuelo.
Pablo está escribiendo esto. De hecho, en esa carta él está diciendo que incluso estuvieron a punto de morir. Él pensaba que iban a morir, pero habla de que su confianza estaba en lo que Dios le había marcado, que era necesario que ocurriera, precisamente para que él llevara consuelo a sus hermanos. La palabra del Señor habla de que cuando Juan el Bautista, que era el hijo de Elizabeth, nació 6 meses antes que nuestro Señor Jesucristo, era su primo hermano. Cuando él creció, era el que anunciaba la venida del Señor. Y en la Escritura dice que al bautizar a la población en agua, él veía que venían las clases religiosas y él hizo una expresión cuando ellos veía que venían a bautizarse, pero el discernimiento de espíritu de Juan sabía que esa actitud no era sincera. Por eso hace esta expresión que dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Si usted toma en cuenta que Juan el Bautista era un perfecto desconocido, socialmente no representaba nada, decirle eso a alguien que socialmente tenía una posición no era algo sencillo. Probablemente Juan estaba exponiéndose a algún castigo, a la cárcel. De hecho, tiempo después, Herodes ordenó que lo encarcelaran, y no solo que lo encarcelaran, sino que lo decapitaron. Pero Juan cumplió su propósito. Como él sabía su propósito, él sabía que tenía que cumplirlo de cualquier manera. Y esto es un ejemplo de esa situación cuando él dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:8 dice: hagan primero frutos dignos de arrepentimiento. Y nuevamente está la expresión ahí: arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados. Aquí está diciendo: para que hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, al hablar de frutos habla de un árbol. En Mateo 3:10 dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por lo tanto, todo aquel que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Cuáles son los árboles que no dan buen fruto? Gálatas 5:19 nos habla un poquito de esto. Dice: manifiestas son las cosas de las cuales el hombre no quiere arrepentirse. Son manifiestas, son evidentes. Y aquí señala algunas. Adulterio. Hoy el adulterio abunda prácticamente en todos los escenarios. No solo habla del adulterio entre dos personas, habla también que al adulterar es cambiar las cosas que deberían ir en un sentido y nosotros las modificamos. Habla de fornicación, habla de inmundicia, habla de lascivia, habla de idolatría, de hechicerías, habla de pleitos, de contiendas, de enemistades, de celos, de distensiones, de herejías. Y no para ahí. Continúa diciendo: envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿No suena familiar el día de hoy? Ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, para que todo árbol que no da buen fruto sea cortado y echado en el fuego. ¿Cuáles son los árboles que no dan buen fruto? Se está refiriendo a nosotros, a todos aquellos que podemos incurrir en estas prácticas,
Muchos de nosotros, cuando no conocíamos la palabra de Dios, cuando no entendíamos, cuando no había discernimiento en nosotros, así vivíamos, mintiendo, adulterando, engañando, siendo deshonestos, egoístas, vanidosos, soberbios. Pero cuando la presencia del Señor llega, tenemos que cambiar. Eso tiene que modificarse de acuerdo a la palabra de Dios. Hay una exhortación que Pablo le da a uno de sus discípulos. Le dice, pero tú apártate de todo esto. ¿De qué? De estas prácticas. De hecho, dice en 2 de Tito 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y la lista sigue: traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, que has escuchado la palabra de Dios, pero tú que has dispuesto tu corazón, pero tú que estás buscando la palabra de Dios, pero a ti que te ha resplandecido la luz de la verdad, pero a ti que estás aprendiendo, entonces apártate para que vengan entonces los frutos del Espíritu Santo. Aquí Pablo le está diciendo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Esto está expresado en Gálatas 5:20, en el cual habla de los frutos del Espíritu Santo, de amor, paciencia, paz, longanimidad, mansedumbre, humildad, benignidad. Ese es el deseo del corazón del Señor para nosotros, que sigamos su palabra, que sigamos su doctrina. Y si usted sigue su palabra, la palabra le va a traer el alimento que usted necesita en el día a día, le va a traer el refrigerio que usted necesita en el día a día. Dice la palabra de Dios, vengan a mí los que están hambrientos y sedientos. Esa palabra va a saciar su sed y le va a traer paz, le va a traer confort, le va a traer esperanza, le va a dar una nueva perspectiva de las cosas. Y tenemos que pedirle a Dios que esa palabra haga en nosotros lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es transformarnos de manera específica. Tiene que llevarnos a comportarnos de acuerdo a los principios, a los estatutos y a los mandamientos de Dios. Dios los estableció en su palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos seguirlos? No se trata de participar en una religión, se trata de seguir al Cordero. Se trata de ir detrás de nuestro Señor Jesucristo. Él nos exhortó y nos dijo, yo soy el camino. No hay otro camino, no hay 1000 caminos, no hay 5 caminos. No es aquí válida aquella expresión que dice que todos los caminos conducen a Roma. En este caso no es así. Solo hay un camino que conduce a la vida eterna, y ese camino lo ha marcado nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Ese camino es el camino del amor y está expresada en 1 Corintios 13:1. Y con eso voy a terminar a manera de oración. Pablo está hablando y está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena, soy como un címbalo que retiñe. Y si tuviera todo el entendimiento y todo el conocimiento y entendiera todos los misterios de Dios y toda la ciencia, y si tuviese toda la revelación de Dios en mi vida, y tuviese toda la fe, subrayo, y tuviese toda la fe, de tal manera que yo pudiera decirle a un monte, monte, échate al mar, y el mar se echaría al mar,
el monte se echaría al mar, perdón. Si yo tuviera esa capacidad de fe, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, todo lo que tengo, para dárselo de comer a los que lo necesitan, a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y si hiciera obras para agradar a Dios, pero no tengo amor, nada me sirve. Probablemente en otra reunión hablemos un poquito más del amor. Aquí Pablo pone algunos adjetivos y características del amor de Dios en nosotros. Hay una expresión en la Biblia que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo en sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se extravíe. Y aquí Pablo empieza diciendo: el amor es sufrido. Dios entregó a su Hijo. Pablo está diciendo: el amor es sufrido. No es un ejercicio sencillo. El amor todo lo puede. El amor todo lo da. El amor es benigno. No busca lo malo. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta, no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido, subrayo. El que dice que tiene amor no hace nada indebido. No busca su beneficio personal. No busca lo suyo propio. Antes busca el bien de los demás. Y no estoy diciendo que sea complaciente, porque hay cosas que tenemos que señalar. Pero lo que está diciendo aquí es: no hace nada indebido. No busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. Creo que tenemos mucho trabajo, algunos o muchos de nosotros, en seguir la enseñanza que nos ha marcado el Señor. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Ha tenido una expresión de decir: ya no soporto más? ¿Ya no aguanto más? Y aquí Pablo nos está diciendo que el verdadero amor dice: todo lo espera, todo lo cree y todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. ¿Por qué el amor nunca dejará de ser? Porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. No el amor como lo entendemos nosotros humanamente, porque nosotros podemos decir: yo tengo mucho amor. No. El amor expresado de Dios a través de su palabra. ¿Cómo lo puedo conocer? Tengo que ir a la palabra de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. Por eso dice: el amor nunca dejará de ser. Está hablando de Dios mismo. Las profecías se acabarán todos los dones, todos los talentos, todo el entendimiento, todo el conocimiento, toda la ciencia se acabará. Pero el amor nunca pasará. De hecho, dice: cuando venga lo perfecto, y esto para mí lo entiendo como la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez para establecer su reino con todos aquellos que creyeron en Él, su reino con todos aquellos que lo declararon como su Señor, su reino para todos aquellos que decidieron cambiar su manera de vivir, su reino con todos aquellos que se esfuercen el día de hoy, su reino con todos aquellos, como dice el Señor: tome su cruz y sígame cada día. Su reino el Señor lo compartirá con ellos. Cuando venga lo perfecto, entonces todo lo que es en parte se terminará.
Mientras eso ocurre, la exhortación de Dios para nosotros es: permanezcamos en la fe, permanezcamos en la esperanza, permanezcamos en el amor, pero particularmente en este último, en el amor de Dios expresado en su palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes, y que la gracia del Espíritu Santo los fortalezca en el día a día. No hay prueba que el Señor haya enviado que usted no pueda soportar y salir adelante. Confíe en Dios, confíe en la palabra de Dios, declare su palabra. Que Dios los bendiga.